1975. Italia. Se rueda una película tan polémica que fue prohibida en muchos países y en algunos a día de hoy sigue vetada. El director de la misma aparece asesinado en extrañas circunstancias 3 semanas antes de su estreno, y actualmente el crimen continúa sin ser resuelto. No obstante, no son pocas las teorías que envuelven estos hechos. ¿Tendrá algo que ver el rodaje de su última obra? Pues prepárate porque de esto mismo trata el vídeo de hoy. Y es que vamos a hablar ni más ni menos que de Saló o los 120 días de Sodoma. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre probablemente una de las películas más polémicas e impactantes jamás rodadas. Pero antes de nada, si te gustan las historias sobre misterios y lo oculto y quieres descubrir la literatura y el cine que exploran estos temas, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y sin más dilación, poneros cómodos en vuestras butacas, preparaos unas palomitas o no. Casi que mejor hablando de esta película en particular, no recomiendo comer nada. Y ahora sí, comenzamos. Antes de entrar de lleno en la polémica película que nos ocupa hoy, hagamos un breve repaso por la vida de Pier Paolo Pasolini, el genio detrás de esta obra que marcó un antes y un después. Pasolini nació el 5 de marzo de 1922 en Bolonia, Italia. Su padre era un teniente de infantería con inclinaciones fascistas, y, por si fuera poco, también era ludópata y maltratador. Su madre era maestra de escuela. Debido a las actividades de su padre, pasó gran parte de su infancia trasladándose de un lugar a otro, cosa que no hizo más que reforzar el vínculo que tenía con su madre y acrecentar el odio hacia su padre. Su único hermano, Guido, murió con tan solo 20 años en 1945 mientras combatía en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a Pasolini, aunque fue reclutado en 1943, nunca llegó a pisar el frente de batalla. Estudió literatura e historia del arte y terminó trabajando como maestro en una escuela de un pueblito cerca de Casarsa. Desgraciadamente, su tiempo como docente fue breve, ya que en 1949 fue denunciado por actos obscenos en lugares públicos con menores, a cambio de dinero. No obstante, muchos creen que esta acusación fue pura difamación, ya que la verdadera razón de que le echaran tanto de la escuela como del Partido Comunista del que formaba parte fue su homosexualidad, que él no ocultaba y que en aquel entonces era suficiente para convertirlo en blanco de críticas y escándalos. Terminó mudándose a Roma y a los 39 años, en 1961, debutó en el ámbito cinematográfico con la película Acatone, una tragicomedia donde un proxeneta trata de ganarse la vida prostituyendo a sus parejas. Con este estreno, Pasolini no solo se posicionó como director, sino que ya llevaba tiempo destacando como escritor, poeta y activista político, entre otras cosas. Y es que su carrera no estuvo exenta de polémica y se convirtió en una figura que daba mucho de qué hablar. En los años 70 dirigió la llamada Trilogía de la Vida, que constituyeron las películas El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches. Pero su siguiente proyecto prometía ser aún más intenso, la Trilogía de la Muerte. Lamentablemente nunca llegó a completarla, solo logró rodar la primera de las 3 películas que la iban a conformar, y esa es, en efecto, la película que nos atañe hoy, Saló o los 120 días de Sodoma. Saló fue y sigue siendo una de las películas más polémicas y extremas de toda la historia del cine. Es una cinta brutal, difícil de digerir y explícita a más no poder, pero también está cargada de simbolismo y metáforas que no pasan desapercibidas. Fue prohibida en muchos países, incluso en su tierra natal, Italia. Si estáis en España podéis encontrarla actualmente en Filmin, la mejor plataforma de cine que existe, sin duda alguna. Y no es promo, es que la amo. Eso sí, no es una película que recomendaría a cualquiera. Si sois sensibles y aprensivos, aunque se trate de una obra de culto, probablemente no sea vuestra mejor elección y podría haceros pasar un mal rato. Ahora, si estáis dispuestos a verla porque sois fuertes e independientes y podéis con todo, bueno, vedla. Pero así como sugerencia, mejor no la veáis con el plato de comida en la mano. Luego no digáis que yo no os avisé. Esta película es una adaptación libre de la novela Los 120 días de Sodoma, escrita por el Marqués de Sade en 1785, aunque no fue publicada hasta casi 2 siglos después, en 1904. ¿Y por qué Pasolini decidió ambientarla en Saló?
Pues porque él pasó gran parte de su juventud en esa región y allí fue testigo de numerosas crueldades por parte del ejército italiano. Muchos de esos recuerdos tan oscuros terminaron siendo la chispa que encendió la concepción de esta obra. La película está estructurada en 4 actos, imitando la estructura del infierno de Dante. Tenemos el anteinfierno, el círculo de las manías, el círculo de la mierda, sí, así, tal cual, y el círculo de la sangre, cada uno más perturbador que el anterior, llevándonos de la mano por una espiral de degradación humana que no se olvida fácilmente. El anteinfierno es la introducción de la película. Nos sitúa en 1944-1945 en plena Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la ocupación nazifascista en la República de Saló. Aquí es donde conocemos a los 4 hombres importantes de esta historia, figuras de poder, que se hacen llamar el duque, el magistrado, el obispo y el presidente. Cada uno de ellos representa una de las ramas clave que dieron fuerza al fascismo: la monarquía, la justicia, la iglesia y la política, respectivamente. Estos 4 personajes, que rezuman soberbia y perversión, se reúnen para redactar un reglamento que dará forma al ritual que planean realizar. Y como si necesitaran darle un broche a su retorcida visión, cierran la escena con una frase que no puede ser más reveladora: todo es bueno cuando es excesivo. Una declaración que nos prepara para el oscuro descenso que está a punto de empezar. Comienzan su ritual casándose con las hijas de los unos y de los otros, raptan a 18 menores, 9 chicas y 9 chicos, y se los llevan a un castillo para someterlos a todo tipo de torturas y agresiones durante días. Les acompañan también las hijas, a las que obligan a estar desnudas en todo momento, 4 jóvenes que ejercen de guardas, otros 4 que son los folladores por el tamaño descomunal de su miembro, 3 prostitutas, una pianista y una asistenta, la única persona negra de la película que pretende hacer evidente el racismo de estos 4 individuos. Durante el Círculo de las Manías, la prostituta cuenta, por ejemplo, cómo un hombre abusó de ella cuando era pequeña y cómo a ella eso le gustó. Este relato desencadena diferentes tipos de vejaciones a los menores. Los hacen actuar como si fueran perros e incluso a una de las hijas le hacen comer polenta con clavos dentro. Justifican sus hechos llamando a los jóvenes cuerpos que nos pertenecen, deshumanizándolos por completo. El círculo de la mierda ya os podéis imaginar de qué trata. Una de las prostitutas introduce el tema de la coprofilia y dice que comer mierda es todo un manjar. Cuando menciona que tuvo que asesinar a su madre cuando ésta se opuso a que ejerza de prostituta, una de las muchachas echa a llorar, porque recuerda que cuando fue capturada asesinaron también a su madre. Eso al duque le excita enormemente, y cuando la niña pide que la maten, este defeca en medio de la sala y obliga a la niña a comer los excrementos. Eso sí, con mucho decoro, ya que le proporciona una cucharita, que menos. Luego, los jóvenes son obligados a aguantar sus deposiciones, ya que después estas serán servidas en forma de banquete para todos. En el Círculo de la Sangre es todo muertes, muertes y más muertes. Los chicos se traicionan entre sí, son empalados, sodomizados y torturados en el patio del castillo. Los 4 hombres de poder ocupan los puestos de ejecutor, cómplices y voyeur y se van turnando. El ejecutor termina con las vidas de los chicos, los cómplices los torturan y el voyeur observa con prismáticos desde una ventana del castillo mientras se excita. Los chicos que no son asesinados serán los sucesores de los 4 poderosos y les enseñan a excitarse con estos actos atroces y a normalizarlos. Así que al final, todos los jóvenes mueren, ya sea en cuerpo o en alma. La película puede parecer innecesariamente explícita, brutal y cruda, pero es que, como ya mencioné, está llena de simbolismo y todo tiene su porqué. Pasolini quiso plasmar con toda la crudeza posible lo desagradable que le parecía a él la sociedad de su época, y lo hizo de la forma más impactante posible para que no se pudiera ignorar lo que él veía como una degeneración moral. Por ejemplo, cuando las prostitutas cuentan atrocidades en una sala donde todos las observan y escuchan, es una crítica directa a los medios de comunicación y a la televisión. Ella se dirige a la audiencia plantando la semilla de una depravación inimaginable, mientras los prisioneros van aceptando progresivamente los actos por venir y terminan incluso normalizándolos. Esto es exactamente lo que los medios hacen con nosotros. Y eso en 1975. Imagínate cómo sería Saló si Pasolini viera lo que las redes sociales hacen hoy con nosotros y hace un Saló sobre la sociedad actual. Con el abuso de poder, la deshumanización y la degradación que muestra,
quiere transmitir la idea de la anarquía del poder. Cuando el ser humano llega al poder absoluto, ninguna ley ni norma le aplica, porque termina estando por encima de todo eso, y puede dar rienda suelta a toda clase de atrocidades porque no sufrirá ninguna consecuencia. La mierda pretende ser una dura crítica a la industria gastronómica, por el auge del fast food, la comida procesada y, en general, la producción en masa de todo tipo de productos con que se alimenta a la sociedad, generando en ellos una voraz necesidad sin que se den cuenta de que lo que están consumiendo no es más que eso: mierda. Y vuelvo a reiterar, hoy en día Pasolini se habría vuelto loco ya, el pobre, porque no hemos hecho más que empeorar esta situación. En una de las escenas, cuando uno de los guardas está a punto de ser asesinado, alza el puño, mostrando así su ideología comunista. Y la reacción de los cuatro poderosos es miedo total. El tipo está desnudo, sin armas, pero quienes sienten el pánico son ellos, a pesar de ser ellos los que están armados. Eso en realidad simboliza el miedo que tienen los círculos de poder a un simple gesto de rebelión contra su ideología. El hecho de que los dos guardas se pongan a bailar al final de la película con los sonidos de las torturas de fondo ilustra la desensibilización de la sociedad a la violencia y el conformismo de las masas. Con todo lo que hemos visto desde el punto de vista ideológico, esta película es súper profunda e interesante. En lugar de prohibirla, creo que todos deberíamos tener la oportunidad de verla, pero primero conociendo bien su mensaje, si no la podríamos percibir como una película simplemente cruda sin más. Así tal vez podríamos empezar a abrir los ojos, aunque sea a unos pocos, sobre el circo en el que se ha convertido la sociedad actual, porque en lugar de mejorar, hemos magnificado todas estas conductas que Pasolini ya denunciaba en los 70 sin intención alguna de ponerle remedio. Ahora bien, eso no cambia el hecho de que sigue siendo una película muy cruda. Y es que Pasolini quería que fuera así. No le daba a los actores el guión completo, de hecho, a veces ni siquiera sabían lo que iba a pasar en cada escena hasta minutos antes de rodarla. Todo eso era para que sus reacciones fueran lo más reales posibles. Otro hecho perturbador y polémico que envuelve esta película es que los actores son menores de verdad, y durante el rodaje de la película tenían entre 14 y 17 años. De hecho, sus padres tenían que firmar contratos donde se recalcaba que sus hijos aparecerían haciendo desnudos y escenas pornográficas. Hoy en día difícilmente se puede encontrar información sobre cualquiera de ellos. Algunos parece como si nunca hubiesen existido más allá de haber participado en esta película. Y es que muchos han preferido mantenerse en el anonimato. De hecho, muchos se han negado a hablar sobre el proyecto y han optado por llevar vidas normales con trabajos más convencionales. Lo único que se sabe con certeza es que dos de ellos murieron a bastante temprana edad. Sergio Fascetti murió a sus 34 años a causa de una sobredosis de heroína, y Antonio Orlando a los 28 en un accidente trágico. Y es que no es de extrañar que la película causara tanto escándalo y provocara que Pasolini, debido a este rodaje, recibiera amenazas de muerte y un montón de presiones, incluso de tipo político. Como ya comenté, esta película iba a formar parte de la trilogía de la muerte, y la siguiente película que iba a formar parte de esta trilogía trataba sobre la figura de Gilles de Rais. Si le dais mucho amor a este vídeo, también os traeré al canal la historia de este personaje, que también tiene bastante tela. Sin embargo, Pasolini nunca llegó a vérselo estrenada, y es que 3 semanas antes fue brutalmente asesinado. La madrugada del 2 de noviembre de 1975, un chico joven, Giuseppe Pino Pelosi, iba a toda velocidad en un Alfa Romeo justo delante de un coche de seguridad. Después de una breve persecución, el chico perdió el control del vehículo y fue detenido. Cuando la policía constató que el vehículo pertenecía a Pier Paolo Pasolini, lo acusaron también de robo. Al advertir un par de manchas de sangre en su ropa, el chico no tardó en derrumbarse y confesar a la policía que había asesinado al famoso director, y por eso se había dado a la fuga en su vehículo. Tras la confesión, llevó a la policía al lugar del crimen, donde efectivamente encontraron los restos de lo que parecía una persona. El cuerpo, sin embargo, estaba en un estado tan devastado que quienes lo encontraron pensaron en primera instancia que era solo un montón de basura. No fue hasta que se acercaron más que se dieron cuenta de que se trataba de un ser humano. Pasolini recibió una gran cantidad de golpes tanto en la cabeza como en su escroto, el cual quedó hecho papilla. Le pasaron por encima con un coche, destrozándole el tórax, y luego le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Era bastante difícil de creer que todo esto fuera obra de una sola persona.
aunque al menos en su primera versión, Pelosi aseguraba ser el único culpable. Pino Pelosi en aquel momento tenía 17 años, sí, 17, porque recordemos que aunque por alguna razón se ha ido obviando o normalizando con el tiempo, Pasolini tenía una cierta predilección por los chicos menores. El joven se dedicaba a pequeños hurtos y a la prostitución cerca de la estación Termini, en Roma, donde según él se encontró con Pasolini y acordaron un precio por sus servicios. Se marcharon de allí juntos en el Alfa Romeo del director y primero pasaron por Biondo Tevere, un restaurante donde Pasolini era cliente habitual. Pelosi comió tranquilo mientras Pasolini lo observaba tomando una cerveza porque ya había cenado antes con unos amigos. Luego se fueron para Lido de Ostia, donde terminó la vida de Pasolini. Y aquí es donde se complican las cosas, porque Pelosi dio dos versiones completamente diferentes de lo ocurrido. La primera versión que dio Pelosi fue que Pasolini sacó un palo de madera y no se sabe si quiso sodomizarla a él o que lo sodomizaran, pero la cosa se fue de las manos cuando Pelosi le rechazó. Este cuenta que Pasolini se lo tomó muy mal y le dio un golpe con el bastón, a lo que Pelosi reaccionó devolviendo los golpes hasta que el director quedó inmóvil en el suelo. Luego se subió al coche y le pasó por encima, pero decía que no tenía ni idea de quién había sido el que quemó el cuerpo. Tras esa confesión fue sentenciado a 9 años y medio de cárcel por homicidio involuntario junto a otros desconocidos, aunque nunca se supo quiénes eran esos otros desconocidos. Pero claro, esta versión no convenció a nadie. Incluso los amigos y compañeros de Pasolini apuntaron a grupos racistas que lo podrían haber atacado por expresar sus ideas sin ningún tipo de filtro. Además, Pelosi era un chico muy delgado y a nadie le cuadraba que pudiera darle semejante paliza a Pasolini, un tipo que encima dominaba varias artes marciales y estaba en muy buena forma física. Y para colmo, el chico no tenía más que un par de gotitas de sangre en su ropa, lo cual no encajaba para nada con la brutal paliza que recibió Pierre. Por otro lado, la forma en que fue asesinado coincidía bastante con métodos usados por mafias y grupos racistas en esa época. La cosa se torció más aún cuando en 2005 Pelosi cambió radicalmente su versión de los hechos. Ahora decía que practicó sexo oral con Pasolini y que cuando salió del coche aparecieron de la nada 3 desconocidos que, entre insultos y con un marcado acento del sur, le metieron una paliza a Pasolini y amenazaron a Pelosi con que, si hablaba de lo sucedido, asesinarían a toda su familia. Según él, 2 de los atacantes eran los hermanos Borsellino, conocidos delincuentes juveniles de la época con vínculos con la extrema derecha. No obstante, decía que el tercero no era su compañero habitual, Giuseppe Mastini, exculpando así a este último. Aseguró que, cuando estaba huyendo de la escena del crimen, le pasó sin querer por encima con el coche a Pasolini. Para aquel momento ya se había establecido oficialmente que en la escena del crimen hubo más personas aparte de Pelosi. El caso fue archivado el 25 de mayo de 2015, pero un comité solicitó al Parlamento italiano que lo reabrieran y que se investigaran nuevas pistas. Sugerían que interrogaran a un refugiado ruso, Misha Bessendorf, que vivía cerca de la escena del crimen cuando todo aquello sucedió. Este hombre afirmaba haber estado en la zona cuando transcurrieron los hechos y haber identificado a los atacantes. No obstante, con el tiempo emigró a los Estados Unidos, y aunque parecía clave, nadie se molestó en buscarlo ni interrogarlo. Aparte de lo ya mencionado, hay varias otras teorías que podrían explicar la muerte de Pasolini. Una de las teorías más oscuras sostiene que la muerte de Pasolini fue en realidad un homicidio encubierto. Se rumorea que el director fue a Ostia esa noche porque había recibido una amenaza relacionada con las cintas de Saló. Al parecer, antes del estreno de la película, varios rollos fueron robados. Pasolini tuvo que regrabar algunas escenas, pero como los actores ya se habían ido, usó dobles y filmó desde otros ángulos para completar el proyecto. Lo curioso es que se dice que las cintas robadas contenían material mucho más explícito y perturbador, y que la versión final, ya de por sí polémica, no era más que una versión más suave de lo que realmente se iba a presentar. Por ende, según esta teoría, después de que alguien vio esas cintas robadas, pusieron precio a la cabeza de Pasolini. Hay otra teoría bastante jugosa que sugiere que la razón detrás de la muerte de Pasolini no fue Saló, sino el libro que estaba escribiendo en ese momento, Petróleo. Se dice que Pasolini estaba a punto de destapar todo un escándalo relacionado con las luchas de poder entre 2 gigantes del petróleo en Italia, Enrico Mattei y Eugenio Cefis. Estaba investigando a fondo sus oscuros negocios y, según esta teoría, se estaba preparando para hacer públicos todos esos secretos en el libro cuando lo asesinaron. Enrico Mattei fue un empresario y político clave en Italia. Empezó formando una empresa química,
Pero lo realmente impactante fue lo que hizo en 1945, cuando lo nombraron liquidador de Agip, una empresa petrolera estatal. En lugar de cerrarla, la transformó en una multinacional gigante llamada Eni, Ente Nazionale Idrocarburi, que se convirtió en un centro de influencia política en sí misma. Mattei quería revolucionar la industria, impulsó la perforación de petróleo, comenzó a construir gaseoductos para el metano y hasta se aventuró en la energía nuclear. Sin embargo, en 1962 murió de manera bastante misteriosa en un accidente aéreo en su avión personal que, según algunos, podría haber sido más que un simple accidente. Eugenio Cefis fue el sucesor de Mattei, un tipo con mucha influencia. En 1963 le dieron el título de Cavalieri de Gran Croce, el mayor honor que se le podía otorgar en la República Italiana. Cefis se hizo cargo de Agip y entre 1967 y 1971 fue presidente de Eni, manteniendo el control de la industria petrolera en el país y consolidando aún más su poder. En 2012 se dictó la sentencia de un juicio sobre la desaparición del periodista Mauro De Mauro, quien estaba investigando la muerte de Enrico Mattei y apuntaba a Eugenio Cefis como principal sospechoso. Finalmente, el juicio confirmó oficialmente que Mattei fue asesinado. Se rumorea que en su libro Petróleo, Pasolini planeaba revelar pruebas contundentes sobre este caso, algo que seguramente habría enfurecido a los poderosos, que preferían mantener todo eso en las sombras. De hecho, se cree que los manuscritos originales fueron robados de su casa. Se dice que Pasolini ya sabía que iban a por él. En una entrevista que dio el día antes de ser asesinado, dijo: "Todos estamos en peligro", recordando a los espectadores los peligros del fascismo. Y añadió: "Yo bajo al infierno y sé cosas que no perturban la paz de otros. Pero cuidado, el infierno está subiendo a donde vosotros estáis. No os hagáis ilusiones". Algunas teorías dicen que Pelosi aceptó asumir la culpa del crimen por petición de otros, quienes le prometieron una buena compensación económica cuando saliera de prisión, y le aseguraron que su sentencia sería leve. Lo segundo era cierto, pero sorprendentemente nunca recibió ni un céntimo al salir de la cárcel. Se cree que esa falta de pago fue lo que lo llevó a revelar parte de la verdad como una especie de venganza en su cambio de versión. Sin embargo, Pelosi murió en 2017 a los 52 años, supuestamente por cáncer. Aunque las circunstancias de su muerte fueron bastante sospechosas, lo que hace pensar que tal vez la extorsión no le salió como esperaba. La postura oficial más reciente de los investigadores, en 2023, apunta que la muerte de Pasolini fue en realidad un asesinato a sueldo llevado a cabo por miembros de la Banda de la Mogliana, una organización criminal vinculada al terrorismo de ultraderecha. Y con esto concluye el vídeo de hoy. Déjanos en los comentarios qué te pareció esta película a ti, si la has visto, si te ha impactado y qué es lo que opinas sobre la muerte de su director. También puedes dejarnos sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que explorásemos en nuestros próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarnos un día más. Y recordad, esto no es un adiós, nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Cuidaros mucho y hasta la próxima.